En el libro de los Hechos, capítulo 12 y el versículo 1. Bendito sea Dios. Mi alma alaba a Dios, qué lindo Señor. Hechos capítulo 12, versículo 1. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos. Lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiesen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel por la iglesia, pero la iglesia hacía sin cesar, di conmigo, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Padre, en el nombre de Jesús, mi alma alaba y glorifica tu nombre en esta tarde, Señor, reconociendo, Dios mío, que yo nada puedo ser sin ti. Te pido que ayude mi dificultad en esta hora, Padre, que el poder de tu Espíritu Santo, que tu gracia y que tu favor sea conmigo, Señor, para poder entregar esta tu palabra, Señor, como tú quieres, Señor. Dios mío, bendice el pueblo en esta hora. A todos aquellos que están al alcance de mi voz, te pido que el poder de tu palabra edifique en esta noche, que levante a los caídos, que sane a los enfermos, que rompa toda cadena de atadura, Señor, y que traiga alegría y poder a cada aquellos que me están escuchando en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, y todo lo que se haga en esta noche, sea de hecho, de palabra, sea para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Aleluya. Bendito Dios. Estamos en una historia aquí muy tremenda, que los discípulos del Señor comenzaron su ministerio, comenzaron a predicar por todas las calles y por todas las aldeas, tal y como Dios le había dicho que hiciesen. Amén. Y estaban predicando por todos lados, y cuando el poder de Dios caía, eso formaba un alboroto en el pueblo. Yo quiero decirte que lo menos que quería el imperio romano, que era el imperio que estaba encargado en aquellos tiempos en Jerusalén, lo menos que ellos querían era un alboroto. Por lo tanto, sabiendo que los judíos no aprobaban de los cristianos en aquel tiempo, porque por el poder de la palabra y por el movimiento del Espíritu Santo, entendían los judíos que muchos de los judíos y de los gentiles se estaban convirtiendo al cristianismo, y había alboroto por el poder y por los milagros que Dios estaba haciendo a través de sus discípulos. Por lo tanto, se levantó el de Roma, el faraón no, se levantó el gobernador y salió a meter preso, e inclusive mataron a uno en ese momento, y metieron preso también a Pedro. Amén. Ponte en el lugar de aquellos cristianos en aquellos tiempos, que se divulgó por toda la región que Roma se había levantado contra la iglesia y estaba matando gente y estaba metiendo gente presa. Bendito sea Dios. Y uno de los que metieron preso fue a Pedro, que era uno de los patriotas del evangelio en aquel tiempo. Bendito sea Dios.
Pero ahí dice algo que es en lo que yo me quiero concentrar en esta noche. Amén. Y dice, primero que nada, dice, el 4 dice, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo custodie. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Quiere decir que él estaba siendo custodiado por 16 soldados. Di conmigo, 16 soldados. No solo lo metieron bajo una celda de unos hierros cerrado con candado, sino que además de eso le otorgaron 16 soldados para que de ninguna manera, que no había ninguna posibilidad que Pedro se podía escapar de ahí, porque Ponce Pilato, él quería exponerlo al pueblo el día siguiente de las fiestas. La intención de él era de exponer a los cristianos después de las fiestas para que los judíos estuvieran contentos. Ese era el plan de ellos, pero di conmigo, pero Dios tenía otros planes. Y en el último versículo de este pasaje hay algo en que en esta noche nos vamos a concentrar y nos vamos a aprender. Amén. Y dice el 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bendito sea el Señor. En esta noche yo quiero hablar del poder que hay en tu oración. Si en esta noche tú estás pasando por alguna prueba, por alguna circunstancia, por algún momento difícil que quizás te tienes sin dormir pensando en las madrugadas, ¿cómo me voy a salir yo de esta? Yo no veo posibilidades. Hay 16 soldados custodiándome. No hay posibilidades. No veo la manera como Dios, como nadie me va a poder ayudar o me va a poder sacar de esta circunstancia, de esta vida, este momento en el cual yo estoy viviendo. Pero dice la Biblia que la iglesia hacía oraciones sin cesar. ¿Estamos acá? Y en esta noche vamos a hablar y vamos a estudiar y vamos a aprender cuán importante es la oración en nuestra vida. La razón por cual tú no te has levantado, por lo cual tú no has visto cambio en tu vida, por lo cual quizás tu enfermedad no se ha ido, es porque no entiende que es solamente por la oración que Dios responde por nosotros. Dios no responde por lágrimas ni preocupaciones. Dios no va a responder por los días que tú te sientes ahí a sufrir todo lo que te está pasando en la vida. Dios va a responder cuando tú comiences a clamarle a Él. ¿Estamos acá? Dice la Biblia que la iglesia estaban orando sin cesar por Pedro en la cárcel. Estaban orando sin cesar. Habían entendido la imposibilidad que ellos tenían en sus manos de entrar en una celda a buscar a Pedro detrás de unas rejas, custodiado por 16 soldados de los mejores entrenados en el ejército de Roma. Era imposible. No había posibilidad de hacer eso. Y quiero decirte que si la iglesia en ese momento no comienza a orar sin cesar, quiero decirte que Pedro también iba a perecer en ese lugar. Escúchame, porque tenemos que entender que la razón por cual Pedro no murió en estos días es porque la iglesia estaba orando sin cesar. ¿Estamos acá? Y muchos caen a nuestra izquierda
y a nuestra derecha y después nos tiramos a llorar. ¿Por qué? Porque no entendemos que nuestra oración puede cambiar las circunstancias de una persona. La oración puede cambiar las circunstancias de tu vida. La oración puede cambiar las circunstancias de tu enfermedad. La oración puede cambiar las circunstancias de tu finanza. La oración puede sacarte del pozo cenagoso. La oración puede salvar a tus hijos. La oración puede salvar a tu esposo. La oración tiene poder para mover los ejércitos del cielo al favor tuyo. Pero tenemos que entender que es por nuestras oraciones que esas cosas pasan. Ahora entiéndeme una cosa. El cielo y el reino de Dios conoce esta verdad. Y también el reino del diablo conoce esta verdad. Por eso es que hay muchos que creen en Dios, caminan en el Señor, van a la iglesia 3 veces al día, pero tienen dificultades de pasarse momento en el Señor, orando y esperando respuesta de parte de Dios. Lo más difícil que hay para el pueblo cristiano es nuestra oración. Quiero decirte que la guerra más poderosa que se levanta contra ti es cuando tú decides en tu corazón a ser un hombre o una mujer de oración. ¿Cuántos están acá? Pero la oración es el arma más poderosa que Dios entregó en nuestras manos, dando la entrada al lugar santo, dando la oportunidad de tener esa comunión en oración con Dios de tú a Él. Antes no lo teníamos, pero Cristo lo consiguió con nosotros. Bienvenidos los que han llegado aquí en esta noche. Dios los bendiga. ¿Cuántos están acá? Ahora era imposible cuando la iglesia primitiva en aquel tiempo, cuando vio que a Pedro lo metieron preso en una cárcel de la más fortalecida que había, y encima de eso con 16 soldados preparados, con todas las armaduras y con todo el conocimiento de un buen soldado de un ejército, él estaba custodiado. La iglesia lo vio imposible, pero dice que estaban orando sin cesar. Oh. Y en esta noche vamos a hablar de la oración, porque la victoria del cristiano está en las rodillas en oración. Y es lo más difícil que se nos hace en nuestro caminar con Cristo. Pero quiero decirte que es lo más esencial. Una vida sin oración es una vida en derrota. Tú puedes predicar, sanar enfermos, tú puedes hacer todas esas cosas, pero si tú no tienes una vida en oración, yo quiero decirte que después que sales un poco de enfermo, el diablo va a venir a hacer estrago contigo. ¿O no has visto los grandes caer? ¿Por qué los grandes caen? Yo te voy a decir porque quizás ellos no lo admiten. Ellos caen porque dejaron de orar. Cuando empezaron eran los cultos de oraciones en la madrugada y la gloria de Dios y se metían con el Señor. Pero cuando se engrandecieron, y yo no estoy hablando de nadie en particular, estoy hablando de lo que el Espíritu de Dios me está diciendo. Se engrandecieron y ya pensaron que ya estoy acá arriba, ya no, es cuando más tienes que orar. Porque te dije ahorita que cuando la oración existe en tu vida, hay 2 lugares que se dan cuenta. Uno es el cielo con su ejército de Dios y el otro es los escuadrones de Satanás también en los lugares espirituales. Los 2 se dan cuenta. Cuando tú comienzas a vivir una vida de oración, es cuanto más batallas se levantan contra ti, pero es cuanto más victoria Dios te va a dar. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amén. La oración es tu respirar. Un cristiano sin oración es un cristiano que no respira muy bien. Puedes correr de aquí a ahí y cuando llegas ahí estás casi muerto porque te falta el aire. Un cristiano sin oración es un cristiano que no dura, no tiene duración.
es una persona de doblado ánimo. Un día está así, otro día está así. Un día está así, otro día está así. Y tú lo ves como un carrusel, para arriba y para abajo. Para arriba. ¿Por qué? Porque no hay constancia de oración. Y así como otras cosas en tu vida que tú haces por naturaleza, tú te levantas por la mañana, vas al baño, te lavas la boca, te peinas, te miras en el espejo 1500 veces, te pones tu perfumito. Así de esa manera, saca tu media horita, una horita para estar con el Señor cada día. Y vas a ver lo que Dios va a hacer. Hay que introducir en nuestra vida cristiana el momento de estar con Dios, de hablar con Dios. Y en esta noche vamos a ver y estudiar de lo que es eso. Amén. La oración es el canal directo de la comunicación con Dios. Es un arma espiritual poderosa. En este lugar, hace unos meses atrás, traje una palabra acerca de que Dios en Génesis nos hizo a nosotros, en Génesis capítulo 1, en su imagen y en su semejanza. Varón y hembra nos hizo. Ahí dice, léalo, en el capítulo 1 de Génesis. Él nos hizo, ¿cómo nos hizo? En el espíritu del capítulo 1. Nosotros nos fuimos introducidos en el cuerpo hasta el capítulo 2, léalo. Él creó hombre y mujer en el espíritu, en su imagen y en su semejanza. En el capítulo 1. Y en ese capítulo 1 le dije, él mismo dice, Dios mismo dijo, que el hombre se señoree sobre los peces del cielo, sobre los aves del cielo y los peces del mar, y sobre todas las cosas según la tierra. Dios dijo eso, no él. Quiere decir que Dios hizo el hombre y la mujer a su imagen y a su semejanza, con el propósito de colocarlo en este mundo para que sean ellos que tuvieran la autoridad sobre los asuntos de la tierra. Por eso es necesario la oración. Por eso Dios no se mueve si tú no estás orando. Tu oración, y no me malinterprete porque Dios es soberano. Dios es soberano. Pero Dios es soberano dentro de la palabra que Él estableció. Y Él dijo en Génesis que éramos nosotros que nos íbamos a hacer, tener autoridad sobre la tierra. Después se lo dijo el diablo en el huerto del Edén. Pero la autoridad fue otorgada a nosotros. ¿Cuántos están acá? Si podemos analizar la Biblia, podemos entender que Dios nunca hizo nada en la Biblia sino a través de una persona. La profecía vino a Abraham, a Jacob y a Isaac y les dijo: no vayan a egipcios porque ciertamente van a ser esclavos de los egipcios por 400 años. Léalo ahí, lo dice 3 veces. Por profecía Dios se lo dijo, 400 años. Pasó lo que dijo Dios, se fueron a egipcios porque había hambre en la tierra y cayeron esclavos de los egipcios, ¿sí o no? Pero lea la Biblia que dice que no fueron 400 años, fueron 430 años. ¿Cómo es eso si Dios había dicho 400 años? ¿Será que la palabra de Dios no tiene validez? No. Escuche bien, porque cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo, ¿cuál fue la palabra que le dijo a Moisés? He escuchado el clamor de mi pueblo y he descendido para librarlos. ¿Por qué Dios se demoró 30 años más para librarlos? Porque el pueblo no estaba clamando. ¿Cuántos años vamos a estar en la misma en nuestra vida? Porque no entendemos que por nuestra oración en fe, Dios puede mover los cielos y la tierra a favor tuyo. ¿Cuántos años?
Ellos tuvieron 430 años hasta que un grupito de gente decidió humillarse delante de Dios a decir: estamos cansados de las tareas pesadas de Egipcio. Estamos cansados, Señor. Tú nos prometiste a los patriarcas, a nuestros padres de la antigüedad, que tú nos ibas a librar de este lugar. Tú nos prometiste. Y cuando se decidieron a empezar a clamar, descendió Dios del cielo. ¿Y a quién fue a buscar? ¿A quién? A Moisés. Porque Dios, Él mismo, estableció que los únicos que tienen autoridad sobre esta tierra somos nosotros. ¿Todo que no está diciendo? Te estoy diciendo que cuando tú estás orando, tú le estás dando permiso a Dios para que haga algo a favor tuyo. Pastor, tú estás loco. Yo no estoy loco. Dice que cuando llegó al profeta Eliseo y lo llevó a un valle de huesos secos, ¿sí o no? Y Dios le preguntó: ¿estos huesos vivirán? ¿Y qué le dijo él? Tú me estás preguntando a mí. ¿Por qué le contestó eso a Dios? Yo te voy a decir por qué. Porque él no tenía el entendimiento que Dios nos quiere dar hoy. Él no entendía que cuando Dios le preguntó a él si esos huesos vivirán, él no entendía que Dios lo que estaba buscando, que él se moviera con los atributos que Dios nos dio a nosotros desde el principio. Él no lo había entendido. Igual que la María no entendió que Jesucristo era la resurrección. Lloró todos esos días, y inclusive cuando llegó a Cristo, en deber de saludarlo, le dijo: ¿por qué no viniste? Porque no entendía. Jesús le dijo: tú no has entendido quién soy yo. Yo soy la resurrección. Eliseo no entendía y le dijo: tú no sabes, tú sabrás. ¿Y qué le contestó a Dios? ¿Qué fue lo que le contestó? Háblale tú a esos huesos. Háblale tú a esos huesos. Y lo mandó a dar una vuelta. ¿Qué lo mandó a hacer? ¿Qué lo mandó a hacer? Te he dado la llave del reino para que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Te he dado la llave del reino, te he dado la autoridad. Por eso tenemos que orar, porque en nuestras oraciones, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestras finanzas, por nuestras enfermedades, le estamos dando permiso a Dios a que descienda a hacer algo a favor de nosotros. Dice la Biblia que la iglesia está orando sin cesar. Escuche la importancia de nuestras oraciones. Si tú entendieras en esta noche, y los que me están escuchando por las redes sociales, si entendieras y supieras y pudieras creer firmemente que cada vez que tú te apartas para con Dios, para hablar con Él, Él te escucha. Dice la Biblia que Él es galardonador de aquellos que le buscan. La palabra galardonador quiere decir el que paga. Yo soy jefe de empresa y yo no le pago a alguien si no trabajaron, ¿sí o no, Dudito? Yo pago cuando trabajan, si no trabajan yo no le pago. Dios dice que Él es el galardonador de lo que Él le busca. Si tú lo buscas, Él te va a pagar. Pero si no lo buscas, guess what? Vas a sufrir todo el tiempo de lo que está aconteciendo en tu vida, porque tú no has entendido que lo único que tienes que hacer es entrar en aquel lugar que Él abrió para ti, en el lugar santísimo, al trono de la gracia, al lugar donde tú puedes clamar. Tú no necesitas a nadie. Él abrió la oportunidad para que tú puedas hablar con Él directamente y decirle: Señor, yo te doy permiso en mi vida. He hecho las cosas a mi manera todo este tiempo, pero ha llegado el 2026 de mi vida, y en esta noche yo te doy permiso para que tú entres y hagas lo que tú quieras en mi vida. Él está esperando que tú digas eso. Dale un aplauso, mi pueblo. Escúchenme bien. Cuando Dios quiso traer un Salvador, a Jesucristo, ¿qué es lo que hubo que hacer? Jesús
Dice que Dios cogió ¿a quién? A una mujer, María. Y Jesús tuvo que hacerse ¿qué? Carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu no podía hacerla aquí. Satanás, cuando fue a hablar con Eva en el huerto del Edén, ¿qué tenía que meterse? En la serpiente. Porque el Espíritu no tenía parte ni suerte en esta tierra. Estamos acá. Di conmigo, somos nosotros. Dilo, somos nosotros. Siempre era nosotros. El enemigo se lo robó en el huerto del Edén y Jesús nos volvió a retornarnos en la cruz del Calvario. Estamos acá. Por eso, por esa razón, es muy importante que nosotros nos acostumbremos a estar con Dios, en que sea unas horitas del día. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a su esposa y su esposo? ¿Cuántos lo aman? Los otros no lo aman. ¿Cuántos aman a su esposa? Los que tienen esposa. ¿Cuántos aman a su esposo? Pásate 3 años sin hablarle para ver lo que pasa. Si amamos a Dios, debemos de tener el deseo en nuestro corazón de estar en su presencia, de estar con Él a solas, en amores, en caricias. ¿Sí o no? Quiero decirte que Él se desvivió por tener esos momentos contigo. Él pagó un precio muy caro para tener esos momentos contigo. Porque antes tú no tenías oportunidad de entrar. Antes, aunque Él te quería escuchar, tú no podías por cuanto el pecado te separó de Él. Pero cuando Cristo te redimió de todo pecado, te dio amplia entrada al lugar santo, a la presencia de Dios. Y Dios consiguió para Él, dando el pago de un hijo, la relación de un pueblo. ¿Estamos acá? Pero Él ha salvado al mundo entero. Pero ¿cuántos se pasan una horita con Él? Ponte a pensar eso un momento. Yo quiero decirte que cuando tú comiences a darle 2, 3, 4 horas al día, 2 horas al día a Dios, vas a ver que Dios va a comenzar a revelarte cosas que tú jamás pensabas que te podía revelar. Dios te va a abrir puertas que tú jamás pensabas que se podían abrir. Dios va a lidiar en tu vida de una manera que tú jamás pensabas. La iglesia no pensaba que Pedro iba a salir de esa cárcel más nunca. 16 soldados armados y detrás de una reja de hierro. Pero dice que estaban orando sin cesar. Oh, mira lo que dice. La oración es el canal directo de la comunicación con Dios. Es un arma espiritual poderosa. Se vuelve difícil y es el blanco de intensas batallas porque representa un acto de entrega y humildad. ¿Tú sabes por qué no oran? Porque no son suficientemente humildes. El tirarte de rodillas delante de un Dios que nunca ha visto es un acto de humildad, que es lo que Dios huele. ¿Cuántos conocen algo del aroma, del incenso que sale de ti, del sacrificio vivo que tú eres? ¿Cuántos saben algo de eso? De ese olor grato que sale de tu sacrificio en la madrugada cuando estás buscando su rostro. ¿Cuántos saben algo de eso? Que Dios hace así. Oh, y se enamora de ese perfume que tú le estás dando a las 2, a las 3 de la mañana. ¿Alguien sabe algo de eso? Un día lo vamos a hacer un estudio de eso. Cuando tú te humillas delante de Dios, dice, hay batallas. ¿Por qué? Porque es un acto de humillación, entrega y humildad, lo que genera resistencia tanto en nuestra propia naturaleza humana, la carne, como en el mundo espiritual. Escúcheme bien. El problema que tenemos con la oración es también que hay resistencia y nosotros somos muy cómodos. Hoy en día yo me siento en mi sofá, en mi cama, y desde ahí, con mi teléfono, yo controlo mis luces de mi casa, controlo los aires acondicionados de todas mis propiedades. No tengo que levantarme, hermano.
Controlo todo desde ahí del teléfono. Estamos muy cómodos. Por lo tanto, cuando entramos en algo que nos hace un poco resistencia, en deber romper con la resistencia, nos atendemos de echarnos para atrás y dejarnos vencer en el momento. Porque en la oración vas a tener resistencia. Vas a tener resistencia porque aquel, como Dios huele tu aroma agradable a Él, el otro huele peligro y te va a mandar con todo. ¿Cuántos están acá? Amén. En la oración es un acto de humillación que cuando tú empiezas a practicarlo vas a tener resistencia, pero yo quiero decirte que cuando tú rompes esa resistencia vas a sentir la gloria de Dios de tal manera que van a pasar las horas y no te vas a dar ni cuenta. ¿Cuánto le ha pasado eso? Amén. Empiezas a llorar y a derramar tus lágrimas y tu corazón en la presencia de Dios, de tal manera que el tiempo se fue y ni te diste de cuenta. Y cuando sales de ahí, sales caminando en una nube, lleno de la gloria de Dios. Por lo primero se te va a hacer la resistencia, porque tú vives en un mundo lleno de resistencia del cristiano. ¿Tú crees que esa iglesia que estuvieron orando sin cesar? ¿Por qué oraron sin cesar? Porque los primeros 2 días tuvieron resistencia. Pero ellos no se dejaron doblegar. Ellos siguieron orando, siguieron orando, siguieron orando hasta que vieron la gloria de Dios. Es en tu oración que Dios te va a elevar a los lugares espirituales. Es en tu oración que tú vas a poder sentir, aunque no lo veas, la presencia de Dios ahí al lado tuyo. Ana oró de una manera en la Biblia que fue escrito en ese libro, su manera de orar, porque quería un hijo. Dice la Biblia con súplica y con llantos. Dice que era un llanto por dentro porque ella casi ni movía los labios, lo describe ahí en la Biblia. ¿En qué estado estaba ella que solamente Dios la escuchó? Y Dios le dio un hijo, el profeta Samuel. ¿Sí o no? Mira lo que dice. Dice, según la Biblia, el poder de la oración no radica en nuestras propias palabras, ni en fórmulas especiales. Porque muchos dicen, no, yo oro el Padre Nuestro siempre. No te equivoques. El Padre Nuestro es una enseñanza de parte de Jesucristo de cómo nosotros, la actitud que tenemos que tener cuando venimos a la presencia de Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, lo estás alabando. Tú tienes que entrar siempre en la presencia de un rey con alabanza. En la antigüedad, cuando tú venías delante del rey, si tú no traías unos presentes y unas alabanzas, te iban a cortar la cabeza y te iban a tirar por fuera. ¿Cuántos están acá? Entonces, cuando tú entras en la oración, tú comienzas con alabanza. Padre Nuestro que estás en los cielos, glorificado, santificado, te adoro, santificado sea tu nombre. Tú entras con alabanzas. ¿Cuántos se encuentran cuando eran niñitos que querían que papi le comprara una bicicleta? Tú venías, papi, yo te amo, yo te quiero, papi. ¿Será que no voy a comprar una bicicleta? Y el corazón del padre, que hacía, se derretía. Enseguida iba y le compraba la bicicleta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tú entrabas con alabanza, con amores. El Padre Nuestro te está enseñando, Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Y si sigues leyendo, vas a aprender cómo es que Dios quiere que tú entres. No es entrar, oh Padre, dame el invito para comprar un carro. No, eso Él no te lo va a contestar. Vas a aprender en esta noche que las oraciones que Dios te va a contestar son oraciones que son conforme no tu voluntad, sino la de Él. Porque dice en la Biblia que no tiene nada que ver con tus palabras. Mira lo que dice. Según la Biblia, el poder de la oración no radica en nuestras propias palabras, ni en fórmulas especiales, sino en el poder de Dios Todopoderoso, que la escucha y responde. Es una herramienta espiritual poderosa para transformar circunstancias
y recibir fortalezas, consuelo y guía. Podemos entrar en cada palabra de eso. Fortalezas, consuelos y guías. Cada uno de esos es una predica. Lo que da la oración. Yo no voy a entrar en esta noche en eso, pero quiero decirte que estudialo, vete a tu casa y estudia, Señor. Si yo oro, tú me vas a dar fortalezas. Estudia lo que es fortaleza de Dios. Tú me vas a dar consuelo. Estudia lo que son los consuelos de Dios. Los consuelos de Dios no son como los consuelos del hombre. ¿Estamos acá? Los consuelos de Dios son poderosos. Si yo oro, tú me vas a dar guía. Yo te voy a hablar de la guía de Dios. Los centros de inteligencia del mundo no se asimila ni un poquito de lo que es el centro de inteligencia del cielo. Cuando tú oras y eres una persona de oración, Dios te puede revelar cosas por venir que nadie lo sabe. ¿Cuántos están acá? Dios te avisa de los peligros antes que suceden. El centro de inteligencia del cielo es más poderoso que cualquier centro de cualquier inteligencia que pueda existir sobre la faz de la tierra. Ahí la Biblia lo registra, que iban a guerra, enemigos. Y dice que cada vez que venían por aquí, el profeta le decía, oye, ellos vienen por allá. Y ellos pensaban que había una espía entre ellos. ¿Sí o no? Y no era espía, era que el Espíritu de Dios le estaba dando al profeta las guías de por dónde venía el enemigo. Ahora, si Dios te dice que el ladrón va a venir por la puerta del baño, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú no vas a fortalecer la puerta del baño? ¿O la ventana del baño? El otro día me quisieron robar allá atrás. Me imagino que el ángel de Jehová estaba ahí. Yo no sé cómo no me robaron. Porque es una puerta simple con dos ventanas simples. Y tengo como 5,000 pesos de material allá adentro. Y no me pudieron abrir la puerta. Yo entendí enseguida que eso era Dios. Pero ¿qué hice yo el día siguiente? Paqué una máquina ahí al frente de la puerta y mandé al tipo a hacerme rejas para las puertas y las ventanas. Porque Dios me avisó. ¿Cómo me avisó? Porque el tipo trató de entrar y no pudo. ¿Me estás entendiendo? Entonces Dios, en su misericordia, en tus oraciones secretos, Él te va a revelar cosas que están ocultas. Pero tú tienes que orar. ¿Cómo es que Dios va a hablar contigo si tú nunca vas a hablar con Él? Tú no puedes hablar con Dios por sí mismo. Tú tienes que ir a hablar con Dios. Si tú tienes que hablar un asunto con Huguito, tú tienes que ir donde está Huguito a hablar con él, ¿sí o no? O por teléfono. Dios está loco por hablar contigo. Dios se mira de poder estar contigo en tu presencia. Dios se derrite cuando Él te ve como una niña en rodilla, en humillación, diciendo, Padre, yo te amo. Aunque vengan pruebas, aunque vengan tribulaciones, yo te adoro, Señor. Dios se desvive por eso. Dios dio un hijo por eso. ¿Estamos acá? Ahora mira lo que sigue diciendo. Es una herramienta espiritual poderosa para transformar circunstancias. ¿Cuánto están pasando circunstancias aquí en esta noche? Levanta tu mano. La oración es una herramienta poderosa para transformar circunstancias. No hay nada ni nadie que pueda en contra de tu oración que tú levantes en contra de tus circunstancias. Con tu fuerza tú no puedes, porque hay 16 soldados y Pedro está encarcelado en una cárcel. Pero yo quiero decirte que con tus oraciones hay poder en Cristo en el nombre de Jesús. Hay poder, porque tu oración es la que hace toda la diferencia. Tenemos que entender que es en nuestras oraciones que se cocinan las victorias de nuestra vida. Cuando tú estás orando, se está preparando toda la respuesta para que venga exactamente en el momento exacto y la respuesta exacta para tu situación. ¿Cuántos saben que eso se demora cocinando?
Si tú le pides a tu esposa, mami, hazme unos frijoles negros esta noche. Y ella está tarea todo el día y llega a la casa con la lengua afuera. Ay, él quiere frijoles negros, ¿verdad? ¡Pum! Y tira 2 cosas ahí, 3 cosas. Y lo que sale ahí es rayo. No, una linda respuesta se demora tiempo. Y mientras que tú estás orando, ese le está dando fuerza y fuego al horno para que cocine la respuesta que Dios quiere derramar sobre tu vida. Cada vez que tú dejas de orar, esa llama se apaga y lo que se estaba cocinando se demora porque Dios está esperando que tú clames. 430 años fueron esclavos. ¿No es verdad que una generación son 40 años? Casi una generación entera más se quedaron ahí. Y después se quedaron en el desierto, porque Dios no lo dejó entrar. Bendito Dios, si tú puedes subir un poquito. Siento la boca. El alcance, dice, el alcance y la eficacia de la oración se fundamentan en varios aspectos clave. 1, la voluntad de Dios. Escuche bien, cuando ores, siempre diga después, más que sea tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que Dios hizo, sacrificando a su Hijo en la cruz del Calvario, era para Él. Es a través de ti, para Él. Dice la Biblia que Él nos hizo a todos reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Él. Entienda esto, que nosotros fuimos salvados y fuimos traídos a su reino. ¿Para qué? Para servirle a Él. Cuando tú entiendas eso y lo tengas bien claro en tu corazón, entonces cuando tú te tienes a orar, aunque tú tienes cosas por cual orar para ti, tú vas a entrar en oración y cuando empiezas a orar por cosas para Él, Él va a considerar las cosas para ti. Porque la Biblia dice, buscar el reino de Dios primero y su justicia y todo lo demás te será añadido, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Búscame a mí y mis cosas primero. Y las tuyas yo las voy a hacer. ¿Cuántos están acá? Nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo, hechos reyes y sacerdotes para Él. Reyes quiere decir autoridad, sacerdote quiere decir conexión directa de Dios. Él nos hizo a todos, dice la Biblia, reyes y sacerdotes para Él. Entonces cuando oremos, siempre dice, más que sea tu voluntad, la voluntad de Dios. La oración tiene poder cuando se alinea con el propósito divino de Dios. Escúcheme bien. ¿No dice la Biblia que Dios conoce tus necesidades antes de que tú se las pidas? Quiere decir que si tú te estás preocupando por las cosas de Él, Él se va a preocupar por las cosas tuyas. ¿Cuántos entienden ese concepto? Yo sé que es muy difícil de estar pasando una situación, ser hombre, mujer de oración y no tirarte a clamar de Dios por tu situación. Pero yo quiero decirte que cuando tú te tires en el Espíritu, hay veces Dios te va a empezar a usar para orar por otras cosas que tú ni pensabas que ibas a orar un día. Yo siempre doy el testimonio que una madrugada a las 3 de la mañana Dios me despertó a orar. Yo vivía en una casa de 2 plantas, yo bajé al primer piso y en el living mío, en el sofá, me tiré a clamar. Y yo enseguida que me tiro a clamar, yo digo, Señor, dame por cuál orar, yo soy tu vaso, Señor. Usa mi vida en esta madrugada para orar conforme a tu voluntad y no la mía. Y cuando vine a ver, y muchos me van a criticar por esto, pero esto es la verdad, yo no puedo decir una mentira. Me metí 3 horas orando por Fidel Castro. Ay, yo amo a Fidel Castro. Déjame no decirlo fuerte. Tengo que amar, Dios dice hay que amar a los prójimos, ¿sí o no? Pero eso no era mi intención, levantarme con sueño a las 4 de la mañana para hablar con Fidel Castro. No eran mis intenciones. Pero en esos días
Fidel Castro estaba enfermo, pero no era hora que él se fuera todavía. No sé cuántos se recuerdan que tuvo una época enfermo. Los que me están mirando en Cuba. Yo estuve llorando 4 horas en rodillas, llorando por Fidel Castro. No era yo, era él, usándome a mí, orando por él. Critícame si quieres, pero eso es lo que Dios hizo, no yo. Si tú me pidieras a mí orar por Fidel Castro, es difícil. Pero es un ser humano perdido igual, ¿sí o no? Se perdió hace mucho tiempo atrás en la brujería. Todo el mundo lo sabe, aunque no lo admiten, lo saben que se perdió en la brujería hace muchos años. Era una alma perdida, necesitada del poder y el perdón de Dios. Y Dios me puso a orar por él. Estaba enfermo, casi se murió, pero no se murió. Si quizás fue por mi oración, yo no sé. Pero Dios sí sabe. Pero lo que te quiero decir es que cuando tú te tienes a orar, tú tienes que entender que eres un vaso en las manos de Dios para ser usado en ese momento para lo que Dios quiere hacer. Porque Dios no puede hacer nada si alguien no está orando. Yo me imagino, escúcheme bien, y aquellas personas en Egipcio cuando por fin se tiraron a orar a Dios, ellos oraron para que Dios los sacara de ahí. Ellos se tiraron a orar que Dios le diera fuerza y prosperidad en Egipcio. Porque estaban billetudos. Los judíos en Egipcio, esclavos, se habían hecho de billetes. No salieron con una pila de ganado y oro de Egipcio. ¿Sí o no? En Egipcio, el pueblo de Israel estaba siendo prosperado aunque eran esclavos. Y yo me imagino que se tiraron a orar para que Dios le diera prosperidad en Egipcio. Pero Dios dijo, eso no es lo que yo quiero. Pácata, pácata. Empiezo a orar para sacarte de aquí, que eso es lo que yo quiero. Y me imagino que lo tomó el Espíritu de Dios. Tiene que hacer, porque Dios le dijo a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. Y si él escuchó que el pueblo le estaba pidiendo, sácame de aquí, es porque Dios lo dio a ellos por el Espíritu de orar de esa forma. ¿Sí o no? Porque quiero decir que ellos estaban forrados en Egipto. ¿Cómo tú sabes, Jorge, qué le dijeron a Moisés cuando se dieron en el desierto? ¿Para qué nos traíste aquí a morirnos en el medio del desierto? Empezaron a quejarse. Le gustaba lo que tenían, aunque eran esclavos. Pero Dios no nos llamaba a nosotros a ser esclavos de nada. Él nos hizo libres por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están acá? Entonces tienes que entender que a la medida que tú vayas orando conforme a la voluntad de Él, automáticamente Él va a proveer por tus necesidades. ¿Entiende bien? Porque el cristiano camina hoy en día queriendo bendición de Dios, queriendo bendición de Dios, queriendo bendición de Dios. Y nunca son capaces de decir, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué puedo hacer yo por ti, Padre? Me rescataste del lodo cenagoso, me limpiaste de mi pecado, me rescataste de ese mundo de bendición donde yo estaba a los 21 años. ¿Qué puedo hacer yo por ti ahora, Señor? Y eso es lo que Dios está esperando. Cuando tú tienes esa actitud con Dios, Dios va a derramar del cielo todo lo que tú necesitas. ¿Estamos acá? Mira lo que dice la voluntad de Dios, la fe y la confianza. La Biblia enseña que pedir con fe es fundamental para que sea eficaz. Tú puedes meterte 3 horas orando que si no lo crees lo que estás pidiendo no lo vas a recibir. Tienes que creer firmemente. Es necesario, dice la Biblia, que los que se acercan a Dios crean que lo va a hallar y que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Es necesario que lo crean. Es necesario que tú entiendas que tú no estás gastando tu tiempo cuando tú te tienes a orar por algo. Que aunque tu esposa te critique como criticaba a David cuando danzaba en la presencia de Dios, no importa, Dios entiende todo lo que está pasando. Mira lo que dice.
en la Biblia, vamos a Santiago 5 momentos. Quiero tocar una palabra aquí que me conmovió. Santiago 5, 13. Mira lo que dice. Mira lo que dice aquí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Oración. Adoración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué? Y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor se levantará. El Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, también lo perdonará. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Una cosa que te quiero decir ahí. No te vayas a dormir enojado o enojada. No vengas delante de Dios cuando tienes en tu corazón algo contra tu hermano, porque tus oraciones no van a llegar de ahí al techo de tu casa. No van a llegar. Cuando tú te presentas delante de Dios, preséntate con un corazón limpio. Si tienes rencores contra alguien, perdónalo antes de presentarle a Dios. Perdónalo en tu corazón. Porque esas cosas adentro estorban los gratos que Dios quiere ver. A veces yo tengo agua de pozo que entra por un sistema de filtración antes de llegar a mi casa. Pero a veces se me acaba la sal. La sal es la que provee la filtración. Enseguida yo lo noto. ¿Por qué? Porque tú abres la pila de mi casa y huele la peste. Y enseguida yo llamo y digo, oye, trajiste sal. Hay que ponerle sal al filtro. ¿Por qué? Porque tú puedes joder. Cuando tú te presentas delante de Dios, pelear con tu hermana, pelear con tu esposo, pelear con tu jefe, pelear con tu vecino, rencores por todos lados, celos por todos lados. Tus oraciones no llegan de aquí al cielo. ¿Por qué? Porque eso contamina el perfume del sacrificio. Y en vez de salir olor grato, Dios es así. Yo estoy oyendo algo extraño aquí. ¿Cuánto le huyen a la peste? Levanta tu mano. Todo el mundo huye a la peste, ¿sí o no? Entonces, cuando vienes contaminado en tu corazón, en la presencia de Dios, que empiezas a soltar eso para arriba, ya eso no es olor grato. Es olor a fuego, como decimos nosotros. ¿Estamos acá? Nunca vayas a la presencia de Dios. Primero llámalo y dile, mira, yo sé que tuvimos la discusión hoy, pero yo tengo que ignorar y te estoy llamando para pedirte perdón primero, porque si no, Dios no me va a escuchar. Y que se ría por lo que recibe tu perdón. ¿Estamos acá? Porque eso es lo que está diciendo aquí. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro para que seas sanado. La oración eficaz de justo, que dice, puede mucho. La oración eficaz de justo puede mucho. Amén. Rapidito. Dice Elías era el hombre sujeto a pasiones semejantes a nuestras. El profeta Elías. ¿Por qué menciona eso? El profeta Elías era hombre igual que tú y yo, sujetado a carnalidades. ¿Cuántos son carnalidades aquí? Mira, hay que orar todos los días para mantener esta carne donde tiene que estar. Estamos acá. Pero habla de él y dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente, di conmigo, fervientemente. Y vamos a ver qué es esa palabra. Para que no llovéis. Y no llovió sobre la tierra
por 3 años y 6 meses. Escucha eso. No te dije yo ahorita que Dios nos dio autoridad sobre todos los asuntos de la tierra. Ese es un ejemplo de esa autoridad. Porque tú dices, no, Jesús mandó caer los vientos y se detuvieron. Sí, pero Elías también. Elías también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos autoridad sobre las cosas de la tierra. Y dice que él era hombre con desorden también, pero dice que fervientemente. ¿Quién dice conmigo en castellano? Se puso para eso. Dilo así. Se puso para eso. ¿Cuántos saben que cuando tú te pones para eso, tú lo vas a lograr, sí o no? Él se puso para eso fervientemente. Y Dios quiere que nosotros oremos fervientemente por la causa. ¿Cuál causa? La que Dios te dé. ¿Estamos acá? Mira lo que dice. Fervientemente. En la Biblia, fervientemente significa actuar o pedir con una intensidad apasionada, ardor y total entrega. Son nombres, son palabras fuertes, ¿no? Intensidad apasionada, ardor y total entrega. En el contexto bíblico implica un compromiso de corazón. ¿En qué? En el servicio y una profunda persistencia en la oración. Escúchame bien. Tus oraciones, tu tiempo de oraciones con Dios es tu tiempo de servir a Dios. Porque pasamos todo el día sirviendo al hombre, ¿sí o no? En tu trabajo, en tu casa, limpiando, cocinando, trabajando, yendo de aquí para allá. Pero cuando tú paras y decides tirarte con Dios, es el momento que tú le estás prestando el servicio a Dios. ¿Y cuánto le quieres servir a Dios? ¿Tú cuánto crees que Dios merece un tiempito tuyo? Porque si le dijimos que lo amamos y nunca le damos un tiempito, entonces podemos entender que ese amor es un poquito de mentirita, ¿sí o no? Y no quiero decir eso, pero la verdad, el amor se muestra, ¿sí o no? Cada vez que tú entres por la puerta, si tu esposa te pega un grito, ¿qué va a pasar? ¿No vas a querer entrar por la puerta más? ¿Sí o no? El amor se muestra. El amor se muestra. Y es muy fácil mostrar nuestro amor a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestro papá, a nuestra mamá. Pero cuando viene a Dios, tenemos escasez con eso. No, a lo contrario. Si tú miras ese concepto, vas a ver que Dios va a cambiar las cosas tanto en tu vida que a unos hijos que no te aman ahora te van a empezar a amar. A los que están perdidos, Dios los va a rescatar. A los que están torcidos en tu vida, Dios los va a enderezar. ¿Por qué? Porque lo pusiste a Él primero. ¿Cuántos están acá? Déjame ir rapidito que ya se está haciendo tarde. Pero quiero terminar aquí. La otra es el perdón y la pureza. Tiene que haber perdón en tu corazón y tiene que haber pureza. La santidad es, como decir, el perfume último que ha salido del mercado. Tu santidad es la esencia de tu perfume. ¿Qué tal si tú no tuvieras voz, no pudieras hablar? ¿Habrá gente que nace sin poder hablar? ¿Qué es lo que va a ver Dios? La santidad. Cuando tú te tiras a orar y salen palabras de tu boca, esas palabras salen cargadas de lo que está dentro. O contaminadas con no santidad o llena de santidad. La santidad es la esencia del perfume. ¿Cuánto está? Si tú entras a orar a Dios en pecado, es posible que Dios en su misericordia te oiga. Pero jamás vas a tener el perfume igual que aquel que entra en santidad. Jamás. Tú quieres entrar en el Señor en santidad. Señor, perdona mis faltas, Señor.
escudriña mi corazón, y si tú entiendes que hay algo que yo no entiendo, que está mal, Señor, yo te pido que tu sangre preciosa me lave en esta noche para que yo pueda entrar en santidad en tu presencia. Porque es tu santidad la esencia de tu perfume. Hay un mensaje que se llama Muerte en la olla, que mi pastor hace 30 años predicó. Y es cuando cocinaron la sopa. Y era calabaza silvestre y no espárrago. Pero la calabaza silvestre se parecía igual que el espárrago. Y lo cocinaron con calabaza silvestre, y cuando el profeta probó, él descubrió eso y dijo: hay muerte en esta olla. No voy a hablar de eso. Pero cuando entramos a la presencia de Dios, queremos entrar en santidad. Cada día debes de pedirle a Dios que te quite algo más. Cuando tú sabes que tú vienes a los pies de Cristo con una pila de cosas, siempre hay algo que quitar. Estamos acá. Mira lo que dice, rapidito. Quiero ir rapidito. La perseverancia. No, dice, un corazón recto y la reconciliación con el prójimo aumenta la afectividad de la oración. La perseverancia, si nos exhorta a orar constantemente y sin desmayarnos. Dios nos exhorta a orar sin desmayar. Dice que la Biblia estaba orando constantemente cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿sí o no? El propósito divino, las respuestas y las oraciones buscan glorificar a Dios y cumplir sus planes, no solo nuestros deseos, angustias. Quiere decir que nosotros, el propósito primero es cumplir los planes de Él. Y le dije ahorita que con esa actitud Él va a cumplir los planes tuyos. ¿Estamos acá? Amén. Vamos terminando. La Biblia enseña que la oración ferviente muchas veces enfrenta oposiciones espirituales y terrenales. Estos textos clave muestran la batalla. No lo voy a leer, pero te lo voy a dar. Efesios 6, ponlo ahí arriba para que lo apunte. Efesios 6, 17, 18. Esto detalla la batalla contra fuerzas espirituales. En el versículo 18, Pablo exhorta a orar en todo tiempo, manteniéndose alertas y perseverando como parte de la armadura de Dios. Escúchame bien. Dice la Biblia que Dios nos dio armaduras. ¿Cuánto han leído Efesios? Dios nos dio armaduras que no son carnales. Dice la Biblia que son poderosas en Cristo. Y esas armaduras no fueron hechos en los almacenes de aquí del mundo. Fueron hechos en los almacenes del cielo. Y son armaduras poderosas en Cristo. Pero yo quiero decirte que lo que mantiene esas armaduras filadas y preparadas para la batalla se llama la oración. ¿Estamos acá? Es la oración. Es una de las armaduras más que sujetan las otras armaduras para que sean eficaces en tu vida, en tu caminar con Cristo. Porque si no hay oración, vas a estar débil para usar cualquier armadura que necesitas usar en el tiempo que la tienes que usar. ¿Cuántos están acá? Las armaduras de Dios, un soldado bien armado y bien entrenado en sus armas, es muy lindo, pero si no tienes fuerzas para levantar el rifle, o para correr en el monte, o para cargar la mochila con todo lo necesario para que puedas sobrevivir, tienes que entender que aunque tengas entrenamiento y todas las armaduras que Dios te da, no vas a poder usarlas porque te falta lo principal, que son las fuerzas que vienen del cielo a través de la oración. ¿Cuántos están acá? Dale un aplauso, Señor, porque eso vino de arriba, no vino de aquí. Las armaduras es tu fuerza, la oración es tu fuerza para poder usar las armaduras que Dios te dio. Sin oración, las armaduras no se pueden usar. Amén. Dice
dice Daniel 10, muestra una intensa batalla espiritual en los lugares celestes, donde el ángel revela que la oración de Daniel encontró resistencia, pero fue respondida gracias a la perseverancia y en la búsqueda de Dios. Léalo, Daniel 10, de 10 al 14. Daniel, el profeta, se puso a orar. Y dice que el ángel, cuando vino con la respuesta, él tuvo que pelear. El ángel Miguel tuvo que pelear contra los demonios. Por la resistencia que hubo en los aires. Escúcheme bien. 21 días para llegar a la respuesta. Pero dice que Daniel se mantuvo persistente. 21 días en oración y quizá ayuno para que viniera la respuesta. Va a haber resistencia, pero yo quiero decirte que siempre vas a tener la victoria. Porque Dios no miente. Dice la Biblia que Él nos hizo a nosotros más que vencedores. Amén. Y terminamos aquí. Vamos a Hechos otra vez. Vamos a ver qué pasó en Hechos 12. ¿Qué pasó en Hechos 12? Con Pedro. ¿Cuántos han visto un milagro en su vida? ¿Cuántos han visto un milagro en su vida? ¿Qué cosa es un milagro? Algo sobrenatural. Yo quiero decirte que cuando tú te vayas de aquí esta noche y comienzas a practicar esto, vas a experimentar milagros que nunca has visto en tu vida. Amén. Y te lo voy a mostrar aquí, mira. La iglesia era nueva, acabada de empezar. Lleno de gente, cada día se convertían. Amén. Metieron preso. Y el 12:6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y es aquí que se presentó ¿quién? ¿Quién se presentó? ¿Está ahí arriba? ¿Quién se presentó? ¿De dónde vino ese ángel? Tú me estás diciendo, mi pastor, que un grupo de gente estaban orando sin cesar en la tierra, y esas oraciones provocaron que del cielo bajara un ángel. Yo te estoy diciendo aún más que eso, porque Jesús le dijo, y mayores cosas harás, porque yo voy al Padre. Escuche bien. Tus oraciones tienen un poder glorioso, que la razón por cual la humanidad no está caminando en el propósito, en el poder y en la magnificencia de Dios es porque no entiende que es a través de la oración. ¿No lo entienden? Mira lo que dice. Y cuando Herodes iba a sacar, dice, estaban custodiados por los guardias delante de la puerta. El 7, y es aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñate, cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvate en tu manto y sígame. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo
y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Escuche bien. Yo voy a decir esto y no me lo vas a creer, pero es cierto. La iglesia estaba orando. Dios envió un ángel en una cárcel que estaba llena de soldados y todos estaban enfocados en Pedro. Las instrucciones de esos soldados era que no durmieran esa noche, sino que se mantuvieran en alerta para que no vaya a ser que los cristianos se alborotaban y venían a sacar a Pedro. Escúcheme bien. Dice la Biblia algo ahí que me causa intriga. Dice que Pedro pensaba que él estaba como en un sueño. ¿Sí o no? Ahora, hay que preguntarse, ¿cómo es que el ángel, que era una luz, dice ahí, resplandeciente, ¿cómo tú sabes que en la oscuridad la luz resplandece? La Biblia dice que el poder de las tinieblas no puede contra la luz. Si la cárcel en ese día estaba oscuro, cuando el ángel bajó, había una luz resplandeciente, ahí dice la Biblia. Y el ángel sacó a Pablo de entre todos esos soldados y lo sacó a la puerta de afuera, y cuando ya estaba afuera se apartó de él. ¿Entiende como yo lo entiendo? El ángel hizo de alguna manera que la persona de Pablo se transfigurara en un espíritu en ese momento invisible, para que cuando pasaron por el lado de los soldados que estaban instruidos en que no le quitaran la vista, no lo veían cuando salió hasta afuera, ni escucharon la puerta, ni yo no sé lo que Dios hizo en ese momento, pero lo que hizo fue sobrenaturalmente, ¿sí o no? Dice que Pedro pensaba que estaba como en un sueño, estaba desaparecido. No dice que lo trasladó en el espíritu de un lado a otro. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Yo estoy diciendo lo que está ahí. Cuando tú entiendes que en tu oración puede venir un ángel, y aunque tengan cayendo bombas atómicas del lado de tu pueblo, a ti no te podrá hacer nada, porque el ángel de Jehová tiene poder para cubrirte de toda malicia en todo momento, cuando tú eres un hombre y una mujer de oración. El poder de la oración hizo que descendiera el ángel de Jehová y desapareciera a Pedro por unos minutos hasta que lo sacó de la cárcel, y cuando se apartó, dice que Pedro volvió en sí. ¿Tú puedes entenderlo así como yo lo entiendo? No puede ser, dice que había 16 soldados. Vamos a leerlo para los que vinieron un poquito tarde. 12:1. Ponga ahí el 12:1. Hechos 12:1. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura y el 4. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo ¿a qué? A 4 grupos de 4 soldados. 4 por 4, ¿cuánto es? Cada uno para que le custodiese. ¿Cuáles eran sus instrucciones? Custodiarlo. Ellos estaban pegados a él ahí. Ellos, si había una luz ahí en ese momento, ellos tenían que verlo. ¿Sí o no? Ellos tenían que haber sido alertados que entró algo en forma de una luz ahí. ¿Sí o no? ¿Pero qué pasó? Porque no habla nada de los soldados. Después sí lo habla. Y tú vas a decir lo que habla, se convirtieron todos ellos. Sigue leyendo. Y
Y vas a ver que ese milagro hizo que ellos mismos, los soldados, se convirtieron a Cristo. ¿Por qué? Porque vieron algo sobrenatural. Entendieron que el Dios de Pedro era un Dios verdadero, porque ellos saben que ellos estaban ahí los 16 y estaban su mirada puesta de él, y ellos no entienden cómo Pedro se salió de esa cárcel. Tuvieron que entender que era algo sobrenatural, de tal manera que los hizo que se convirtieran a Cristo en ese instante. ¿Cuántos están acá? Entiende el poder de la oración en esta noche, para que Dios pueda hacer por ti, porque si tú no estás clamando, Dios no está haciendo. Si tú no estás tomando el tiempo en la presencia de Dios a orar y a clamar, Dios no puede moverse. Él tiene que esperar que tú te muevas. Vamos poniendo de pie en esta noche.